Nos ponemos de rodillas para orar. Oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, estamos aquí arrodillados ante tu presencia porque reconocemos que en nosotros no hay nada bueno, que nuestra justicia son como trapos de inmundicia y que en nuestra mente también de igual manera no hay nada bueno, mi Señor. El único que nos puede limpiar es usted por medio de la sangre de su Hijo, Cristo Jesús, mi Señor. Padre, en este tu santo sábado, te queremos pedir la presencia de tu Espíritu Santo aquí en este templo, mi Señor. Que sea Él quien nos instruye y que nos guíe en justicia y en verdad, Padre. Necesitamos entender que tú necesitas un pueblo redimido, Padre, de todo mal en medio de este mundo, mi Señor. Padre, ayúdanos a ser un pueblo diferente, pero primero te pedimos que nos ayudes a cambiar nuestro carácter para poder dar tu mensaje, mi Señor. Padre, también de igual manera, te queremos pedir la bendición sobre los diezmos y las ofrendas, que mi Señor sea para el avance de tu obra, Padre, y que así podamos llegar a más personas, mi Señor. Bendice a todos los hermanos que están aquí presentes, abre nuestra mente para poder escuchar tu voz. Eso te lo pedimos en el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos. ¿Qué necesita el mundo? Hombres que no se compran ni se vendan, ¿cierto? Hombres que no anhelen las riquezas de este mundo, ¿cierto? Hombres que el yo esté oculto ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Muy bien, mis hermanos. Antes de comenzar el tema, ¿desde dónde creen que viene el espiritismo? ¿Creen que viene desde el Edén o desde dónde? Desde el cielo, desde la eternidad, ¿sí? Porque una forma de espiritismo es exaltar el yo. ¿Y qué pasó en el cielo? Vamos a leer en Isaías 14, de 12 a 15, ¿ya? Isaías 14, versículos 12 al 15. La palabra del Señor dice: ¿Cómo caíste desde el cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas del cielo de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, ¿qué dice? Semejante al Altísimo. ¿Qué estaba reinando sobre Satanás? El Dios, ¿cierto? ¿Qué característica especial tenía Satanás? Que quería ser como Dios, ¿no? Es decir, él no se sentía satisfecho con lo que Dios le había puesto. Vamos a leer en Romanos 8, del 5 al 7, que era el versículo para el estudio. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: porque los que son de la carne, ¿en qué cosas piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto a los designios de la carne, ¿qué pasa? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿cierto? ¿Qué dice? Los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. En el versículo de Isaías, ¿qué estaba pasando con Satanás? ¿Estaba o no estaba en enemistad contra Dios? ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde vienen los designios de la carne? ¿De dónde vienen los pensamientos de la carne? Del enemigo, de Satanás, ¿sí? Ahora, me gusta mucho porque en otra versión, en la versión internacional de la Biblia, ¿no? Es bueno comparar las versiones. Y dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. ¿Qué dicen? Ya cambió, ¿verdad? La palabra, ¿cierto? Porque los que son de la carne piensan, o su mente está ¿en dónde? En lo carnal, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, dice: conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa, ¿qué dice? Es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es ¿qué? Es vida. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz
de hacerlo, ¿cierto? Ahora, mis hermanos, la pregunta es aquí, ¿qué mentalidad queremos tener o qué mentalidad tenemos ahora? ¿Sí? Es una evaluación para cada uno de nosotros. ¿Qué pasa entre estas dos mentalidades? ¿Será que se pueden unir? ¿Qué piensan? ¿Cierto? Bien pertenecemos a la una mentalidad o bien pertenecemos a la otra. En Gálatas 5:17, vamos a abrir la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 17. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais, ¿cierto? Entonces vemos que hay enemistad entre ¿qué? Entre el pensamiento carnal y el pensamiento espiritual, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, es algo muy lógico, ¿no? Bien pertenecemos a qué pensamiento, al carnal o bien pertenecemos al espiritual. No hay media, ¿cierto? No hay un término medio. Ahora vamos a leer en 1 Corintios 2:14, ¿qué es lo que pasa con el hombre? Dice, pero el hombre natural, no sé si tengan otras versiones, pero en otras versiones dice, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué dice? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, si nosotros todavía seguimos con un pensamiento carnal, de ninguna manera pensemos, mis hermanos, que podemos entender la voluntad del Señor. ¿Sí? Es así de sencillo. Ahora, ¿qué cosas son locura para ellos? ¿Qué piensan? Vamos a leer en 1 Corintios 1:18. Si nosotros tenemos una mente carnal, vamos a pensar como estos hermanos piensan. Dice, porque la predicación de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Qué es locura para ellos? La predicación ¿de qué? De la cruz. Es decir, es la gracia del Señor que vino a morir por nosotros en la cruz. Para ellos es locura. Ahora ustedes dirán, pero nosotros sí creemos en eso, ¿cierto? Nosotros sí creemos que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz y que somos salvos por gracia, ¿verdad? ¿Qué piensan, mis hermanos? Sí, ¿cierto? Todo el mundo debe estar pensando, yo sí creo eso. Entonces estoy dentro del pensamiento espiritual. Pero ya vamos a ver por qué no estamos dentro de ese pensamiento. Ahora, vamos a Efesios 4:18. ¿Cómo tienen la mente estas personas que piensan de manera carnal? ¿Será que tienen entendimiento? ¿Qué piensan? De ninguna manera. Vamos a Efesios 4:18. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cierto? ¿Qué dice? Entonces, ¿qué tiene en la mente? ¿Cómo tienen la mente de aquellas personas que tienen el pensamiento carnal? Entenebrecido, ¿cierto? Pero sobre todo, ajenos ¿a qué? A la vida de Dios. ¿Será que están comprendiendo cuál es la voluntad de Dios? En ninguna manera, ¿cierto? Ahora regresemos a Romanos 8 del 6 al 7. Específicamente el versículo 6. Porque la mente carnal, ¿qué dice? Es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz, ¿cierto? Ahora, ¿por qué dirá que la mente carnal es muerte? ¿Qué dice en Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, ¿cierto? Entonces, la mente carnal, ¿con qué está relacionada? Con el pecado. Por ende, si estamos con una mente carnal, ¿hacia dónde vamos? Hacia la muerte, ¿cierto? Ahora, ¿de qué muerte estará hablando aquí? ¿Será de la muerte que habla en Filipenses 1:21 que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia? ¿Será que habla de esa muerte? ¿O será que habla de la muerte de, pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir? ¿Será que habla de esa muerte? ¿De cuál muerte piensan que habla? La muerte eterna. Vamos a ver en Apocalipsis 26, ¿qué dice? Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios. Vamos a Apocalipsis 20:14 que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿cierto? Entonces de la muerte que está hablando aquí Pablo es una muerte que eterna, ¿verdad? Si nosotros seguimos albergando en nuestro pensamiento un pensamiento carnal, una mente carnal, ¿hacia dónde vamos a ir a parar?
hacia la muerte eterna. Esto es seguro, ¿cierto? Ahora, el espiritismo se ha manifestado por medio del papado. ¿Por qué piensan por medio del papado? ¿Qué dicen? Yo soy como Dios y me siento ¿en qué? En el trono de Dios, ¿cierto? Ahora por el paganismo, porque ellos creen ¿en qué? En la inmortalidad del alma, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes creen que en medio del cristianismo y del adventismo hay otra clase de espiritismo? ¿Cuál creen que sea? ¿Será que el pensamiento del cristiano ha sido cambiado o los principios del cristianismo han sido cambiados? Lutero, ¿qué creía? Justificación por las obras, ¿cierto? Pero el Señor lo reveló y lo reveló ¿qué? La justificación por la fe, ¿verdad? Ahora, ¿será que esta justificación por la fe ha sido alterada? ¿Qué creen? ¿Qué creen que ha sido alterada o no ha sido alterada? ¿O ustedes no han visto a aquellos hermanos que dicen, ven, tú eres salvo, por siempre salvo, y tú no tienes que hacer nada, Cristo lo hace todo? Vamos a ver que esta forma de pensar, mis hermanos, es una manera espiritista, ¿sí? Y una manera espiritista moderna. Que el diablo, el enemigo, ha tratado de tergiversar para poder entrar en el pueblo de Dios. Y lamentablemente, mis hermanos, si nosotros nos damos cuenta, cada uno de nosotros creemos en esto, ¿sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva, la que yo les dije. El Señor está siempre a nuestro lado, camina con nosotros, no nos abandona jamás. Para mí, mis hermanos, este es un bonito pensamiento, que si yo lo veo en la mañana, coge y me siento inspirado, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Pero ¿será que lo que dice ahí está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Será que esto es así? Vamos a ver. Antes de pasar ahí, vamos a leer en 1 de Samuel 18:12. Les voy a dar dos ejemplos de que no es así. El Señor está siempre a nuestro lado, camina con nosotros, no nos abandona jamás, ¿sí? Mis hermanos, y lamentablemente entre los jóvenes adventistas y entre los mismos adventistas cogemos y decimos esto. No importa, mira, tú anda a trabajar nomás en sábado, el Señor está contigo. Anda nomás a estudiar en sábado, el Señor está contigo. No importa que Dios esté contigo, el Señor está contigo, ¿sí? No importa que mientas, robes o hagas otra cosa, ¿qué pasa? El Señor está contigo. ¿Hemos o no hemos escuchado este tipo de predicaciones o estudios? ¿Cierto? Vamos a leer en 1 de Samuel 18:12, ¿ya? ¿Qué dice el Señor? Y aquí es claro, ¿no? Mas Saúl estaba temeroso ¿de quién? De David. ¿Por qué sería que estaba temeroso? Por cuanto Jehová estaba con él, ¿cierto? Y se había apartado de Saúl. Entonces, ¿el Señor será que siempre está con nosotros? No, de ninguna manera, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo David en ese entonces? ¿Hacía o no hacía la voluntad del Padre Celestial? ¿Cierto? Entonces, si hacía la voluntad del Padre Celestial, estaba obviamente con la presencia del Señor. Pero ¿qué pasó con Saúl? Dejó de hacer la voluntad del Señor y el Señor ¿qué pasó? Se apartó de él. Otro ejemplo claro, vamos a ver en Jueces 16:20. Y es la caída, ¿no? de un hombre muy fuerte. Y a veces nosotros como jóvenes pensamos que somos así de fuertes, ¿cierto? Y que nunca vamos a renunciar a nuestros principios, ¿verdad? Ni de que no caiga. ¿Y qué pasó con Sansón? Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces, mis hermanos, ¿Jehová se aparta o no se aparta de nosotros? ¿Cierto? Cuando no hacemos su voluntad, obviamente que nosotros nos apartamos de él, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo esto? Vamos a leer un estudio o un diario, ¿no? Cristiano, supuestamente. Vamos a ver algunas cositas de ella, ¿no? Es como un plan de estudio, ¿no? Que tú cada día estudias, cada jueves, cada viernes. Bueno, es un plan de estudio en sí. Y hemos sacado unas cositas, ¿no? Dice el jueves especialmente y el viernes. Jueves, sé jueves el día en que te declares tu fe, dice.
Di, creo que Dios está ahora obrando conmigo, a través de mí y en favor mío. Dilo con seguridad, confianza, pues es que es cierto, ¿cierto? Ahora, el viernes, tú vas a decir lo siguiente: sé valiente, fuerte y poderoso. Vence todo obstáculo por tu palabra. Di, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Dilo con toda la fuerza de tu ser y te aseguro que puedes realizar todo aquello que desees hacer, incluso, te dice, milagros. ¿Tiene o no tiene esto una apariencia de piedad, mis hermanos? Ya vamos a llegar ahí. Si ustedes lo leen, yo me siento bien si lo leo, ¿cierto? Me siento, wow, qué espiritual lo que me está diciendo. Pero vamos a ver lo que me dice el día miércoles. Tiene apariencia de piedad, pero se trata de una mentira. A fin de que podáis ver claramente que se trata de una mentira, os leeré el ejercicio propuesto para el miércoles. Los miércoles ejercita las afirmaciones, no solamente las afirmaciones en la ciencia. Afirma más bien todas las buenas cosas que hay en ti mismo. Y aquí ya viene la parte. ¿Será que en mí mismo hay alguna cosa buena? ¿Qué dice en Romanos 7:18? Vamos a leer. Romanos 7:18. ¿Qué dice? Y yo sé que en mí, esto es, ¿en dónde? En mi carne, ¿qué pasa? No mora el bien, porque al querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, mis hermanos, en mi carne, en mi pensamiento, en mi mente, no hay nada bueno. Es decir, que lo que dice aquí, solamente las afirmaciones en la ciencia, afirma más bien todas las buenas cosas que hay en ti mismo, es absolutamente falso, ¿sí? Contra la palabra del Señor estamos viendo, ¿no? Como dicen, a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a eso, es porque no les ha amanecido, ¿ya? En Romanos 7:24, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, ¿cierto? ¿Y de quién será que nos libra de este cuerpo de muerte? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Nombraron aquí a Cristo? De ninguna manera. Exactamente, exaltaron el yo. Y ojo, mis hermanos, todas estas cosas, si bien es cierto, ahora las empresas, no sé si a ustedes les han dado, pero a las personas les capacitan de esta manera, ¿sí? Nos llegan con la manera espiritual de que tú eres todo, tú eres muy bueno en lo que haces, solo ten confianza en Dios, tú eres del todo, por decirlo, ¿ya? Ahora vamos a continuar viendo qué más es lo que dicen. Afirma todas las buenas cosas que hay en ti mismo. Felicítate por ser tan cortés y amable y por ser tan sincero en tus intenciones de servir al bien. Felicítate por ser tan firme en esos mismos propósitos. Felicítate por ser tan fuerte y gozar de una situación tan saludable, ¿cierto? Felicítate porque ves solamente lo bueno en los demás y en todo el mundo. Felicítate por todo lo bueno que ves en ti mismo y por todo lo bueno que quieres ver en ti mismo. Debes felicitarte por las buenas características que allí hay para fortalecerte y da las gracias por poder hacer que aparezca aquello que pareciera faltar. Pues sabes que aquello que pronuncien tus labios vendrá a la existencia, ¿cierto? Mis hermanos, ¿será que aquí podemos encontrar a Dios obrando en nosotros? ¿A Dios obrando en mí o haciendo algo para mí? De ninguna manera, ¿cierto? Este pensamiento es completamente carnal. ¿Y lo carnal viene de quién? ¿Cuál es el autor de lo carnal? Del enemigo. Mis hermanos, a esto se lo conoce como ciencia cristiana. Nueva teología tercera. ¿Sí? Ahora, ¿qué mente necesitamos entonces nosotros? Espiritual. ¿Y de dónde vendrá la mente espiritual? Vamos a leer en 1 Corintios 2:16. ¿Qué dice ahí?
Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que les instruyese? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo, ¿cierto? Pablo está hablando en este momento y está diciendo que él tiene ¿qué? La mente de Cristo. ¿Será que si Pablo tuvo la mente de Cristo, nosotros podremos tener la mente de Cristo, mis hermanos? Dios nos ayuda a tener eso. Vamos a leer el comentario de la Biblia, ¿ya? Dice, la ley, una expresión del propósito de Dios. La ley de los 10 mandamientos no debe ser considerada tanto desde el punto de vista de las prohibiciones como desde el punto de vista de la misericordia. Sus prohibiciones son la garantía segura de la felicidad mediante la obediencia, ¿cierto? Aquí nos daba una ¿qué? Aquí nos daba una manera de felicidad. Felicítate por esto, felicítate por el otro. Pero ¿cuál es la felicidad? ¿Por dónde viene la felicidad? ¿Por medio de qué dice? De la obediencia, ¿cierto? Cuando se recibe en Cristo, logra en nosotros la pureza de carácter que nos proporcionará gozo a través de los siglos eternos. Para el obediente es un muro de protección. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien al revelar a los hombres los inmutables principios de justicia, trata de escudarlos contra los males resultantes de la transgresión. No debemos considerar a Dios como quien está a la espera para castigar al pecador por su pecado. El pecador se acarrea, ¿qué dice? Su propio castigo. Sus propios actos ponen en movimiento una serie de circunstancias que producen un resultado ineludible. Cada acto de transgresión se refleja sobre el pecador, produce en él un cambio de carácter y hace más fácil que peque otra vez. Los hombres se separan de Dios al preferir el pecado. Se aíslan del canal de bendición y el resultado seguro es la ruina y la muerte, mis hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos, a primeramente estar atentos ante este tipo de cuestiones, ¿no? Y por lo general incluso recibimos este tipo de cuestiones en las cadenas de WhatsApp. Eso no es así. En el Facebook, ¿cierto? Pero siempre que estas cuestiones no están de acuerdo a la voluntad de Dios, no nos conllevan a una perfecta obediencia absoluta, que es la verdadera felicidad, ¿es parte de quién? Del enemigo, mas no de Dios. Vamos a leer en Romanos 11:16. ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener esta mente que necesitamos? Esta mente espiritual que nos lleve a tener una obediencia absoluta hacia los mandamientos de Dios. En Romanos 11:16 al 17 dice la palabra de Dios: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, ¿cierto? Y si la raíz es santa, también son las ramas. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica salvia del olivo. Para comprender un poquito más, vamos a Juan 15:5. ¿De quién habla ahí? De la vid verdadera. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿cierto? En el versículo anterior decía: si las primicias son santas, también ¿por qué no la masa restante, ¿cierto? Mi Señor, mis hermanos, si nuestro Señor Jesucristo fue santo, ¿será que nosotros también no podemos ser santos? ¿Y de qué manera podemos llegar a ser santos? Como dice ahí, ¿no? Vosotros sois ¿qué? Los pámpanos. Pero ¿qué pasa con los pámpanos siempre y cuando permanezcan en la vida? Tienen vida y vida eterna, ¿cierto? Vamos a leer lo que el Espíritu de Profecía nos dice. Esta lección se repetiría hasta los confines de la tierra. ¿Cuál lección? La vid y vosotros ¿qué? Los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer, ¿cierto? Es decir, esta lección nosotros la debemos de repetir hasta que ¿cuándo? Hasta que Cristo venga, ¿cierto?
Dice, esta lección se repetiría hasta los confines de la tierra. Todos los que reciben a Cristo por la fe llegan a ser uno con Él. Mis hermanos, ¿qué es ser uno con Él? Cuando ustedes se casaron, ¿qué dijo el pastor o quizás el padre, ¿no?, de ese entonces? Y entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? ¿Por qué creen que dice una sola carne? ¿Ya? Uno en propósito, en sentir, pero sobre todo en mente y en pensamiento. A mí me agradó cuando me dijeron, cuando estábamos recibiendo cursos con Magdita, y me decían, ustedes deben de ser uno solo. ¿Qué es ser el uno solo? Me decía que Magdita tome la decisión correcta, o sea, de acuerdo a la voluntad que yo tenga, sin necesidad que hable conmigo. Es decir, un ejemplo claro. Vienen a vender pan en la casa, ¿ya? Y resulta que el pan tenía huevito, ¿no? Tenía huevito, mantequilla y todo. Y ella, sin necesidad de preguntarme a mí, ya sabía que para mí eso estaba mal, ¿cierto? Entonces entendía que mi pensamiento, entendía que mi mente. Entonces, el ser uno con Cristo, ¿qué es? El entender que su voluntad especialmente, pero sobre todo tener que su mente, ¿sí? Que Dios nos ayuda a llegar a este punto, ¿no? De tener la mente de Cristo. Los pámpanos no están ligados a la vid por medio de un proceso mecánico o artificial. ¿Será que yo le inserté a Magdita una flash y le dije, mira, toma mi pensamiento? No, ¿cierto? No es un proceso artificial o mecánico. Están unidos por las raíces de la vid. De la misma manera, quienes reciben a Cristo por la fe, llegan a ser uno con Él, ¿en qué? En principio, ¿en qué? Y en acción. Están unidos a Él y la vida que viven es la vida del Hijo de Dios. Amén, mis hermanos. Cuando nosotros comprendemos de esto, no hay estas cosas de que el yo está por encima de todo. Encima de nosotros está ¿qué? El pensamiento de Cristo. Nada más, ¿sí? Y al hacer su voluntad, no la nuestra, ¿ya? El hacer sus planes y no los nuestros, ¿ya? Vamos a ver qué dice. El bautismo, y esto me gustó mucho. El bautismo puede repetirse vez tras vez, pero no tiene poder inherente para cambiar el corazón humano. Mis hermanos, yo me puedo llegar a bautizar y rebautizar 1, 2, 3 veces, pero ¿será que tiene poder inherente para cambiar el corazón humano? De ninguna manera. El corazón debe estar unido con el corazón de Cristo. La voluntad debe estar sumergida en su voluntad. La mente debe llegar a ser una con su mente. Los pensamientos deben sujetarse a él. Un hombre puede bautizarse y su nombre ser escrito en los registros ¿de dónde? De la iglesia. Pero con todo puede ser que el corazón no haya cambiado. Las tendencias heredadas y cultivadas pueden estar todavía obrando mal en el carácter, ¿cierto? Y es por esto que elegí el tema de hoy, mis hermanos. Que dice, las tendencias heredadas y cultivadas pueden estar todavía obrando mal en el carácter, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo salir a dar un estudio de profecía, un estudio ya muy completo del Apocalipsis de Daniel, si mi carácter sigue siendo como el mismo de ayer? ¿Sí? Si me sigo enojando con las mismas cosas, si sigo gritando en la casa, si sigo peleando con mis hermanos, si sigo peleando con los compañeros de trabajo, ¿será que yo he cambiado? ¿Existe frutos, mis hermanos? De ninguna manera, ¿cierto? Recuerden que hablamos que la mente carnal viene ¿de dónde? Del enemigo, de Satanás. Sin embargo, la mente espiritual viene cuando estamos, según lo leído, en uno ¿con qué? Con Cristo, ¿cierto? En Efesios 4, 20 al 24, ¿qué dice? ¿Estamos ahí? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿cierto? Y vestíos del nuevo hombre. ¿Qué será? ¿Este nuevo hombre que dice yo lo puedo todo? No, ¿cierto? ¿Cuál nuevo hombre? ¿Creado según qué? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mis hermanos, el deseo, y pienso que el deseo mío y el deseo de ustedes sea que en esta mañana el Señor nos cree y nos amolde nuevamente en un nuevo hombre, ¿cierto? En un nuevo hombre que haya olvidado todas esas maneras de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mis hermanos, el deseo mío y tanto de ustedes en esta mañana debe de ser este, ¿no? El viejo hombre que ¿de dónde? Atrás, enterrado y sepultado, muerto, mis hermanos. Y no como el espíritu de profecía dice, muertos vivientes, dice, ¿cierto? Porque solo han muerto en el bautismo, pero de ahí sí en qué? Vivos, ¿verdad? A las maneras de vivir antiguamente. El hombre regenerado tiene una unión vital ¿con quién? Como el pámpano obtiene su sustento del tronco paterno, y por esto puede llevar mucho fruto. De la misma manera, el verdadero creyente está unido ¿con quién? Y revela en su vida los frutos del Espíritu. El pámpano llega a ser uno con la vid. La tormenta no puede arrancarlo. Las heladas no pueden destruir sus propiedades vitales. Ninguna cosa es capaz de separarlo de la vid. Es un pámpano viviente y lleva a los frutos de la vid. Así ocurre con el creyente. Mediante su conversión y buenas obras revela ¿qué? El carácter de Cristo. Porque recordemos que la fe sin obras, ¿qué pasa? Es muerta, ¿verdad? Como el pámpano extrae su nutriente ¿de dónde? De la vid. Mis hermanos, nosotros nos estamos alimentando de la vid. ¿Nos estamos alimentando de Cristo? Dios quiera que sí, ¿no? Así también todos los que están verdaderamente convertidos extraen vitalidad espiritual de Cristo. De cierto os digo, les dijo Cristo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis la vida ¿en quién? En vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene ¿qué? Vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es ¿qué? Verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Alza tus ojos, la página 180. Mis hermanos, entonces vemos el contraste entre tener que una mente carnal contra una mente espiritual. ¿Cuál era el desenlace de la mente carnal? Pero más el desenlace de tener una mente espiritual es ¿qué? La vida eterna, ¿sí? Debemos primeramente comprender esto. ¿Estamos en Cristo? Amén. En Testimonios número 31, página 44 dice, ¿estamos en Cristo? No. Si no os reconocéis como errados, desamparados y ¿qué? Y condenados pecadores. Esta es la condición que debemos de tener, ¿cierto? Porque nuestra condición no es esta, nuestra condición como, ¿quién dice la palabra del Señor que es? Como laodicense, que somos ¿qué? Que somos ricos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que somos desventurados, pobres, ciegos y desnudos, ¿cierto? No si estáis exaltando y glorificando ¿a quién? Al yo. Si es que hay algo bueno en vosotros, se debe totalmente ¿a qué? A la misericordia de un Salvador compasivo. Vuestro nacimiento, vuestra reputación, vuestra riqueza, vuestros talentos, vuestras virtudes, vuestra piedad, vuestra filantropía o cualquier otra cosa en vosotros o relacionada con vosotros, no formará un nexo de unión entre vuestra alma y la de Cristo. Mis hermanos, ¿qué dice? Vuestra reputación, vuestra riqueza, vuestras amistades, ¿cierto? Vuestra filantropía, dice, todos tus talentos, ¿será que puede formar algún nexo entre la unión entre tu alma y la de Cristo? De ninguna manera. Vuestra relación con la iglesia, la forma en la que vuestros hermanos os ven,
carecerán de todo valor a menos que creáis en Cristo. A veces nos preocupamos, mis hermanos, más en nuestra relación con los hermanos de la iglesia que el qué dirán, el por quedar bien con ellos, yo no voy a tal lado o no voy a este lado. ¿Qué pasa con estos? Carecerán de todo valor a menos que creáis en Cristo Jesús. No es suficiente con creer acerca de Él, sino que habéis de creer en Él. Habéis de reposar totalmente en su gracia salvadora, ¿cierto? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. La condición para alcanzar la vida eterna, ¿hay o no hay una condición? ¿Cierto? Piensan que esta condición sigue no siendo la misma condición que le dio a Adán y a Eva. La condición para alcanzar la vida eterna ahora es exactamente la misma de siempre. ¿Ha cambiado? No ha cambiado. Tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. ¿Sí? La perfecta obediencia a la ley de Dios. La perfecta justicia. Si la vida eterna se considera con alguna condición inferior a esta, ¿qué pasaría? Peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la única condición para que nosotros podamos salvarnos? Una obediencia absoluta hacia los mandatos del Señor. ¿Sí? Dice que una norma menos de esto, una norma menos de la obediencia, ¿qué pasaría? Traería dolor y miseria no solamente a nosotros, sino a quienes, a todo el universo, ¿verdad? A los mundos no caídos, ¿sí? Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. ¿Mas qué hizo? No lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa. Es decir, ahí, ¿qué pasó? Como decía un pastor aquí, ¿se nos cambió qué? El chip, ¿cierto? Se nos cambió el chip. Tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Porque nuestra justicia es como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Yo no tengo las fuerzas suficientes, mis hermanos, para querer yo cambiar por mí mismo. Si yo estoy intentándolo, téngale por seguro que voy a caer, ¿sí? Si yo estoy intentando dejar de ver una serie y no tengo la fuerza suficiente y quiero por mis propias fuerzas decir yo voy a dejar, no, voy a caer. Si yo estoy queriendo dejar de comer carne y solamente por nuestras propias fuerzas lo hacemos y no porque hemos entendido el principio, voy a caer, ¿sí? Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir la ley que Dios exige, pero Cristo nos preparó una vía de escape. ¿Cuál será esa vía de escape? Vamos a leer en Romanos 6:23, ¿ya? Porque la paga del pecado es ¿qué? Mas el don de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Esa es la vía de escape. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo con mi pensamiento carnal, sino que lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, esta es la vía de escape. Que un día el Señor Jesús vino y ¿qué? Y murió por nosotros. Nos dio la capacidad de ser ¿qué? Justificados por medio de ¿qué? De la fe. Sí, pero mis hermanos, Él nos vino a establecer el reino de la gracia, ¿cierto? ¿Vino o no vino a eso? A establecer el reino de la gracia. Pero también existe otro reino que está dominado ¿por quién? Por Satanás. Ese reino, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿Al reino de la gracia o al reino de Satanás? Cada vez que nosotros pecamos, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿Qué creen? ¿A la gracia o al reino de Satanás? Obviamente al de Satanás, pero es porque no hemos entendido esto, ¿no? Que en nuestra naturaleza carnal podemos vivir en la fe que Cristo Señor nos regaló, ¿no? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Filipenses 2:13 dice, porque ¿quién será el que hace algo en mí? ¿Será que yo puedo hacerlo? De ninguna manera, ya lo hemos visto. Porque Dios
es el que en vosotros produce ¿qué? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad del Señor, ¿cuál es? ¿Cuál creen que sea la voluntad del Señor, mis hermanos? La voluntad del Señor es vuestra santificación, ¿sí? Necesitamos que todos nosotros, Él quiere que todos nosotros seamos santificados. Más aún, Cristo cambia, que dice, el corazón y habita en Él, vuestro, ¿por qué? Por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo, ¿por qué? Por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su beneplácito. Así podréis decir, aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Sí? Mis hermanos, el ser humano, en este instante que estamos viendo, ¿pone o no pone de su voluntad? ¿Pone o no supone su pequeño esfuerzo? ¿Sí? Y les voy a repetir algo que siempre les repito en las predicas. Porque cuando la voluntad del hombre se une con la voluntad de Dios, se vuelve ¿qué? Omnipotente. ¿Lo puede hacer qué? Todo. ¿Sí? Y si es todo, conlleva que podemos obedecer de manera absoluta la ley de Dios. Ser perfectos como yo soy perfecto. ¿Se puede o no se puede alcanzar esa condición de perfección? ¿Cierto? Amén. Dice, no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo Espíritu y haréis las mismas obras que Él. Obras de justicia y ¿qué? Y obras de obediencia, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, aquí llegamos al punto en que cuando nosotros ponemos nuestra voluntad y esta voluntad se une con la voluntad del Señor, ya nuestra mente ¿qué? Cambia. Y ya no tenemos ¿qué? La mente carnal que al principio teníamos, sino que ya tenemos la mente espiritual, ¿sí? Dice, cuanto más cerca estéis de Jesús, ¿qué pasará? Más imperfectos os reconocéis. Porque veréis tanto claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido ¿qué? Su poder. Y de que el Espíritu de Dios os está despertando. Mis hermanos, cuando nosotros en la mañana cogemos y nos levantamos a estudiar la palabra de Dios y justo encontramos una parte en la que nos llega, ¿qué pasará? ¿Qué dice ahí? Es sinónimo de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nos está cambiando ¿de qué? La mente, ¿sí? La mente. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. ¿Hemos o no hemos sentido esto, mis hermanos? ¿Cierto? Cada mañana que abrimos la Biblia. ¿Hemos o no hemos sentido que nos reprende y nos dice, mira, debes hacer esto y el otro? Y ahí viene la decisión, ¿cierto? De si nosotros decidimos seguir lo que el Señor nos está indicando en aquella mañana o si simplemente es lo que pasa, lo dejamos a un lado. Vamos a leer en Romanos 12:2. ¿Qué dice el Señor? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué necesitamos, mi Señor, para poder entender la voluntad del Señor agradable y perfecta? ¿Renovar qué? Vuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo será que renovamos nuestro entendimiento? Vamos a Salmo 51:10, ¿ya? ¿Qué es lo que se necesita renovar? ¿Sí? La renovación de vuestro entendimiento conlleva también al cambio de ¿qué? De pensamiento, ¿cierto? Porque ¿dónde nosotros entendemos? ¿Dónde está nuestro lóbulo frontal? En la mente, ¿cierto? En la mente. Entonces, ¿qué necesitamos pedir al Señor? Salmo 51:10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que le está pidiendo David aquí al Señor? Que cree una mente nueva, ¿no? Porque ya conocemos que el corazón a qué se hace referencia, a la mente, ¿verdad? Entonces, crea en mí, oh Dios, una mente limpia y renueva un espíritu recto dentro de mí. Primeramente, ¿a quién debemos ir para renovar nuestro entendimiento? A Cristo Jesús. En Efesios 4:22-24,
que ya lo leímos anteriormente, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿cierto? Dice, despojaos y luego renovaos. Pero ¿quién es el que hace esta renovación? Y vestidos del hombre, de un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? En Efesios 1, 17 al 18. Entonces, el Señor es el que crea un nuevo hombre, ¿cierto? El Señor es el que crea una nueva justicia en nosotros. En Efesios 17, 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿cierto? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Muy bien, mis hermanos, el Señor se encarga ¿de qué? De darnos un nuevo entendimiento, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué nos quiere mostrar Él? La revelación de su conocimiento, ¿verdad? Ahora, dice que nos ha alumbrado con entendimiento para entender su conocimiento, ¿cierto? Ahora, ¿cómo creen ustedes que nos ha alumbrado con un nuevo entendimiento? ¿Cómo llega esa luz a nosotros? ¿Qué hace esa luz sobre todo? Porque aquí dice que el Señor nos quiere dar un entendimiento nuevo, ¿cierto? Un entendimiento de forma tal que podamos conocerle, ¿verdad? Ahora, ¿por dónde llegará este conocimiento? Vamos a leer en Proverbios 6:23, ¿ya? Dice, Señor, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es ¿qué? Es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lámpara? Los mandamientos del Señor, ¿verdad? ¿Qué es luz? Sus enseñanzas. Y ya hemos leído Salmos 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Es decir, nosotros solo podemos llegar a tener un nuevo entendimiento si estudiamos ¿qué? Su palabra. Una vez que estudiamos su palabra, podemos conocerle ¿a quién? A Cristo Jesús y saber cuál es su voluntad. Vamos a 2 de Pedro 1:19. No solamente que dice la palabra del Señor, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, estar ¿qué? Atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, mis hermanos, no tenemos solamente ¿qué? La palabra del Señor, sino también tenemos ¿qué? El espíritu de profecía, ¿verdad? Salmos 19:8, ¿qué dice? Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es ¿qué? Puro, que alumbra los ojos. En Salmos 43:3 dice, ¿será, mis hermanos, que nosotros podamos llegar a la morada del Señor? ¿Qué piensan? Vamos a ver lo que dice. Salmos 43:3. Envía tu luz y ¿qué? Y tu verdad, ¿cierto? Estas me guiarán ¿a dónde? Me conducirán a tu santo monte. ¿Y a dónde? Y a tus moradas, mis hermanos, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, ¿qué era la luz? Su palabra, ¿verdad? Esta palabra, si nosotros no estudiamos su palabra, ¿piensan que podemos obtener el conocimiento del Señor? ¿Podremos conocer cuál es su voluntad? ¿Podremos conocer dónde mora Él? ¿Por qué? ¿Dónde mora Él? ¿Dónde mora? En los cielos. ¿En un lugar qué? Santo. En el lugar santísimo, ¿cierto? Entonces, ¿será que nosotros podemos llegar a morar con Él en el lugar santísimo? Si todavía nos hemos quedado en el atrio, todavía nos hemos quedado comiendo carne, ¿cierto? Ni siquiera al lugar santo hemos pasado, ¿verdad? Salmos 3:4. Pero el Señor es maravilloso. ¿Y qué pasa cuando nosotros clamamos? Salmos 3:4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo, ¿cierto? Filipenses 2:5 dice, finalmente para ir terminando, ¿qué debe de haber en nosotros? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A lo que dice sentir, ¿de qué está hablando? Pensamiento, ¿verdad? Que conlleva también la mente. Haya pues en vosotros esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál era este pensamiento? La voluntad de Dios expresada en su palabra
debe ser introducida ¿hasta dónde? Hasta lo más recóndito del alma. Si así lo queremos, Dios identificará ¿qué? Su voluntad con todos nuestros pensamientos y propósitos, armonizando de tal manera nuestros corazones y mentes con su palabra. Queremos que nuestras acciones y nuestra mente estén en armonía con las de Dios. ¿Es posible, mis hermanos? Que cuando obedezcamos su voluntad, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos, dice. Los tales no poseerán una disposición no santificada y ¿qué? Y egoísta, lista para llevar a cabo sus propios deseos, sino que manifestarán un celo ¿qué? Ferviente y decidido por la gloria de Dios. No querrán hacer nada con sus propias fuerzas y se guardarán estrictamente contra el peligro de promover el yo. ¿Sí? Mis hermanos, entonces, ¿hemos o no hemos estado nosotros en el espiritismo? Siendo sinceros, sí. ¿Por qué? Porque el yo todavía ha estado en nosotros, ¿cierto? Pero el Señor dice que podemos, por la gracia de Él, llegar a perfeccionar esto, ¿no? Todos los que quieran perfeccionar el carácter cristiano deben llevar ¿qué? El yugo de Cristo. Si han de sentarse en los lugares celestiales con Cristo Jesús, deben de aprender de Él mientras estén sobre esta tierra. ¿Será que el Señor nos transforma cuando Él venga? ¿Dónde es nuestra escuela? Aquí en la tierra, ¿cierto? Nuestra naturaleza necesita, ¿qué pasa? Disciplina. Debe conformarse a la naturaleza de Jesús. Nuestra naturaleza necesita, ¿qué dice? Disciplina, ¿verdad? ¿Será que nosotros por medio de Cristo podemos dominar nuestra naturaleza caída? Amén, mis hermanos. Debe conformarse a la naturaleza de Jesús, a fin de que Él pueda cumplir el bien que quiere hacer por todos aquellos que se someten para ser modelados, mediante la entrega de su naturaleza a su autoridad. El gran Maestro se unirá en yugo con toda alma que esté dispuesta a llevar el yugo de Él. Dirigida a un administrador de la iglesia, mis hermanos. Ahí terminando, en primera de Juan 2, 15 al 16, ¿qué dice? Medita, por favor, ayúdame. No améis al mundo ni las cosas que estoy en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la prudencia de la vida, no es del Padre, sino de Dios. En la matutina, para ir terminando, el 8 de marzo, específicamente para los jóvenes, dice: los jóvenes de hoy tienen que pelear una dura batalla cuando deciden vivir de acuerdo a los principios y valores correctos. La mayoría de la gente procura, ante todo, hacer lo mismo que los demás. ¿Qué hace la mayoría de gente? ¿Vivir de acuerdo a qué? A las cosas de este mundo, ¿cierto? Y adaptar su conducta a los usos y costumbres del mundo. ¿Nos hemos o no nos hemos adaptado a las costumbres del mundo? ¿Cierto? Lo mismo que la vacía burbuja o la insignificante hierbecilla, dice. La gente va a donde la lleva la corriente, carente de personalidad y de independencia moral. ¿Qué dice cómo somos? Dice que somos como una burbuja o que somos como una hierba que va de un lado, pero sobre todo que son carentes de personalidad y de independencia moral. Wow, mis hermanos. Para la inmensa mayoría tiene más valor la aprobación del mundo que la de Dios, o que la estima de aquellos a quienes estime el Señor. El único móvil o norma de conducta de las masas es la conveniencia. ¿Cuál es el único móvil de las masas? La conveniencia. Como no valoran la verdad ni actúan basadas en principios, es imposible confiar en ellas. Son juguetes de las tentaciones satánicas, hermanos. ¿Qué dice que son las personas que no están de acuerdo a los principios que el Señor tiene? Juguetes de las tentaciones satánicas. La gente no se respeta entre sí. ¿Pasa o no pasa esto hoy en día?
ni goza la verdadera felicidad. ¿Cuál era la verdadera felicidad que leímos? La obediencia, ¿cierto? Merece compasión por su debilidad e insensatez. Todos los que desean ser respetados no han de imitar su ejemplo. Sin embargo, con demasiada frecuencia se busca su aprobación. Y diráse que esa gente ejerce un atractivo fascinador, del que resulta casi imposible librarse. Mis hermanos, ¿qué dice? ¿Qué hace la gente? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos de acuerdo a las costumbres del mundo? Es un atractivo fascinador, del que resulta casi imposible, ¿qué? Librarse. Mis hermanos, que el Señor nos ayuda en esta mañana a entender que en nosotros no existe cosa buena, que en nosotros mismos no podemos llegar a ser salvos, pero que sí hubo un don maravilloso. ¿Y ese don maravilloso lo hizo quién? Cristo Jesús. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a comprender esto, nos ayude a entender que necesitamos poner de nuestra parte para que nuestra voluntad se una con la de Dios y ya no tener ese pensamiento carnal, sino ahora tener ¿qué? Un pensamiento celestial. Ya no pensar en las cosas de este mundo, sino en las cosas eternas. ¿Sí? Es el deseo de hoy del Señor para ustedes hoy en día, y vamos a ponernos de rodillas para poder orar. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por este mensaje, porque hemos escuchado tu voz. Padre, podemos ver que en nosotros no hay cosa buena, que nuestra justicia son como trapos de inmundicia, mi Señor. Pero sin embargo que el espiritismo ha estado alrededor de nosotros y nos ha inculcado a creer que nosotros somos buenos, que somos, Padre, merecedores de la salvación, Padre Celestial, por nuestras propias fuerzas, creyendo que el yo está por encima de todo. Señor, perdónanos porque hemos sido tan negligentes en este tema, y ayúdanos a comprender, Padre, que nosotros somos desventurados, pobres, ciegos y desnudos, mi Señor, que necesitamos vestirnos con tu ropa de justicia, Padre, otorgada por ti y no por nadie más, mi Señor. Ayúdanos a comprender que la única felicidad es la que viene a través de la obediencia a tu mandamiento y a tu palabra, mi Señor. Ayúdanos a entender que necesitamos un pueblo, hombres que no compren ni se vendan, mi Señor, hombres que tengan establecidos tu carácter y tus principios, mi Señor, tan firmes como la roca, Padre Celestial. Ayúdanos, mi Señor, a tener fe en ti, porque, Padre, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu gracia en nosotros para que nuestro carácter pueda ser transformado, que nuestro pensamiento ya no sea un pensamiento carnal, donde lo único que buscamos es satisfacer el deseo de los hombres o los favores de los hombres, mi Señor. Ayúdanos a entender que al único que debemos hacer feliz es a usted por medio de nuestra obediencia. Gracias, mi Señor. Ayúdanos a estar contigo durante todo este resto del sábado. Ahora que vamos a salir, por favor, acompáñanos a nuestros hogares. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén.